buenos días, amada audiencia, amados hermanos. Nuevamente, hoy ya estamos con ustedes, miércoles 3 de marzo, amados hermanos, contentos, gozosos. Y hoy vamos a traer algo que nunca se habla, que nunca se enseña, las profundidades de Judas, el que traicionó a Jesús, ¿verdad? Y eso es algo que uno tiene que tener, el temor de Dios, ¿sí? Para poder nosotros no ser como Judas, ¿verdad? Y hay tantos misterios enrolados en esto que un día Dios nos revelará, si Él quiere, como dice allí en Deuteronomio 29:29, hay cosas reveladas para nosotros y otras que jamás van a ser reveladas para nosotros. Él es el Dios soberano, es el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, es el Dios que nos llama para su reino, amados hermanos, y si tendremos que pedir misericordia, si tendremos que humillarnos delante de Dios, si tenemos que reconocer que somos barro, que no somos nada, amados hermanos, y que tiene que haber un cambio en nuestro corazón, tiene que haber una transformación en nuestro corazón, hermanos queridos, porque viendo todo lo que hemos visto en esta mañana sobre Judas, que va a ser, no sé, 2 o 3 días hablando de Judas, vamos a estar en el Nuevo Testamento hablando de Judas y vamos a estar en el Antiguo Testamento hablando de Judas. Como siempre les digo, que lo que está en el Nuevo Testamento está escondido en el Viejo Testamento y las Escrituras se cumplen una a una conforme a los propósitos de Dios, amados hermanos, y las profecías bíblicas, hermanos, son todas sí, amén, todas se cumplen, porque todas las trajo el Espíritu Santo, ¿verdad? Inspirada toda la palabra por el Espíritu Santo, y nosotros debemos tener la confianza, ¿verdad?, de que nuestro Señor nos ama, nos guarda, nos cuida, nos mima, nos protege, pero conforme a nuestro corazón. Si hay maldad en nuestro corazón, si hay egoísmo, si hay avaricia, Jesús está con nosotros. Pero podemos correr grave peligro al no ser transformados por las manos del Señor. Amados hermanos, antes de comenzar quiero decirles que hoy a las 16 horas tendremos a nuestra amada pastora Magdalena Ortiz de Dos Santos, amados hermanos, trayendo un estudio sobre la palabra de Dios. Luego, hermano, a las 17, su esposo, nuestro pastor amigo Noé Dos Santos, seguirá trayendo el estudio de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Ayer tuvimos a nuestra hermana amada también, Beatriz Murialdo, hermanos, trayendo el Evangelio de Juan. Y quiero agradecer públicamente a nuestro amado pastor de las Asambleas de Dios, Juan Damota, que con tanto cariño y tanto amor nos hace hacer este programa, ¿sí?, con personas que están en su denominación, ¿verdad? Pero él buscando la unidad, buscando que llevemos la palabra como Dios quiere, gratuitamente, venir, comprar sin dinero. Él nos empresta, amados hermanos, a nuestros hermanos, para que nosotros difundamos el Evangelio, ¿verdad?, a través del Facebook y a través de YouTube. Así que, amado pastor Juan Damota, un fuerte abrazo de aquí, de Jesús Prepara Mi Vida. Que Dios lo bendiga, le siga abriendo puertas, amados hermanos, por ese corazón tan lleno de amor por la obra de Dios. Así que, hermano, le mandamos un abrazo grande, ¿sí?, porque si usted no hubiera prestado a su siervo, a sus siervas, ¿verdad?, nosotros no podríamos hacer este programa. Gracias a Dios por el corazón de usted, amado hermano, por buscar la unidad, buscar lo que es realmente la unidad, que seamos uno,
sin miedo, sin temor, jugando, hermanos, como dice la palabra, llegando a la meta sin hacer trompiezos, sin poner piedras en el camino, ¿verdad? Hacerlo por amor a la obra. Y qué maravilloso es eso, hermano, que nosotros podamos tener un pastor amigo como usted. Así que de mi parte, de la sierva del Señor y mío, muchísimas gracias. Hermanos, y hoy, ya les digo, vamos a tener su estudio y estamos también proyectando otros estudios más, ¿sí? Para traer cada día, amados hermanos. Para el crecimiento, porque dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, Dios quiere que nosotros escudriñemos su palabra, porque estamos en un tiempo peligroso, en un tiempo donde habrá comezón de oír y se adoctrinarán doctrinas de demonios, enseñando la palabra, y aún engañarán a muchos. Entonces nosotros vamos a estar afirmados en la palabra, como dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿verdad? Y solamente tenemos que caminar sobre la palabra, los tiempos pasan, las cosas cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que, hermanos, no vamos a tener a Huguito Peraza hoy, porque al empezar las clases tiene una cantidad de trabajo en Montevideo, de muchas iglesias, y él con su amor y esa pachorra maravillosa que tiene, él quiere complacer a todos, y me prometió que iba a estar una vez por mes con nosotros. Este hombre que es un siervo de Dios muy humilde, pero que es teólogo, conocedor de la palabra, de las profundidades de la palabra, lo vamos a tener una vez por mes, y vamos a ver si Dios lo toca, o si lo podemos tener 2 veces por mes, ¿verdad? Así que, hermano, con gozo, con alegría, estamos hoy nuevamente para traer este estudio, prédica, como le quieramos llamar, que Dios ha puesto en mi corazón ayer, amados hermanos, de Judas Iscariote, el traidor, ¿verdad? Así que la sierva del Señor va a estar cantando y luego vamos a entrar de lleno a hablar de Judas Iscariote. Buen día, Dios les bendiga, les amamos, queremos dar gracias por vuestra presencia y por tener dispuesto el corazón para oír palabra de Dios. Aquí estamos nosotros también para recibir lo que Él tiene para nosotros. Y damos gracias. Gracias porque esa palabra viva está obrando, porque esa palabra viva está generando frutos. Esa palabra viva está fortaleciendo nuestros corazones y nos está dando entendimiento, y su revelación está llegando y haciendo esa obra para que cumpla ese cometido de poder expandirnos y de esa flor de Jesús, la rosa de Sarón, se deje ver y el perfume pueda salir de nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Aleluya, aleluya. Es tu obra, Señor. Estamos en tu obra. Estamos en las mejores manos. Aleluya. Gracias, 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 gracias. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno.
Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo, al espíritu del Nazareno. Amado Dios y Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, estamos en tu presencia, Padre, para pedirte perdón, piedad y misericordia, porque no somos dignos de ti, oh Dios, pero a ti te ha complacido llamarnos para tu reino, por tu gran misericordia. Desde antes de la fundación del mundo ya estamos, Señor, escritos en el libro de memoria, Padre mío, cuando no lo merecíamos, cuando nosotros, Señor, estábamos muertos en delito y en pecado. Señor amado, tú nos llamaste para tu reino y nos pides nuestro corazón. Hijo mío, dame de tu corazón que de él emana la vida. Señor, nos rendimos a ti junto a la amada audiencia, entregando nuestro corazón a ti, oh Dios, para que se haga tu voluntad en todo lo que hagamos y emprendamos, Señor, que podamos ser gratos, agradables a ti, oh Dios. Señor, que podamos escuchar, Dios mío, esa voz cuando tú vengas a buscarnos o cuando venga la muerte. Pasa por aquí, mi buena sierva, pasa por aquí, mi buen siervo. Queremos hacer tu voluntad, oh Dios. Por eso, Señor, sigue examinando nuestro corazón. Señor, para que podamos ser limpios, puros, lavados con tu sangre, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, trae discernimiento a nuestros corazones a través de este estudio, Señor amado, de esta palabra que vamos a estar trayendo sobre Judas Iscariote. Señor, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestro corazón al entendimiento, Dios. Señor, para no hacer errores, para no fallarte, Señor, y tener una gran sorpresa en el día de tu venida. Señor, danos espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, de sabiduría, de temor y reverencia a tu santa presencia. Padre, llevo cautivo todo pensamiento contrario a ti bajo tu obediencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hace un tiempo atrás escuché una prédica que me horrorizó, sobre Judas Iscariote, que Jesús lo salvó en el infierno, que fue el primero que salvó. Y él dijo, no tengo fundamento bíblico, pero yo lo creo así. Y eso me causó dolor en mi corazón, hermano, porque una persona que lleva y arrastra multitudes a hablar algo antibíblico para acarrear a hermanos preciosos, hermanos que aman a Dios, hermanos que quieren afirmarse en el camino de Dios, encuentran en estos hombres, amados hermanos, algo antibíblico, que la palabra de Dios nos revela desde el Antiguo Testamento lo que iba a pasar con Judas. Amados hermanos, para dar un pantallazo antes de comenzar, nuestro Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Está en todo tiempo, pasado, presente y futuro, y está en todo tiempo, en todo lugar. A Él no se le escapa nada. Él sabe todo, hermano, de nuestras vidas y cómo vamos a seguir adelante. Y si vamos a llegar a la meta o no. Amados hermanos, Él tiene el control de todas las cosas. Y Él permite cosas muchas veces porque están escritas y se tienen que cumplir. Jesús caminó conforme a la palabra, no se desvió ni a izquierda ni a derecha, sino que caminó conforme a la palabra de Dios. Y todo lo que hizo Jesús ya estaba profetizado y Él tenía que venir
a cumplir la palabra que estaba profetizada aún en el nacimiento, ¿verdad? Todo se tenía que cumplir. Ahora, en los planes de Dios no son como los nuestros. Por eso hay grandes misterios dentro del camino de Dios, en el cual nosotros no podemos salir a hablar algo cuando la palabra no nos permite. Nadie puede agregar ni sacar, dice en Apocalipsis, porque si no las plagas que están escritas en todo este libro, desde Génesis y Apocalipsis, vendrían sobre nosotros. Nadie le puede sacar ni agregar. Así que, hermanos, en el caso de Judas Iscariote, vamos a ver varias cosas hermosas de la palabra de Dios para nosotros entender y comprender que así como Jesús caminó con un traidor y Jesús sabía, hoy nosotros también podemos estar caminando con traidores. La diferencia es que Jesús lo sabe y nosotros no. En ningún momento Jesús dejó de saber que este hombre lo iba a traicionar, siempre lo supo. Ahora, ¿nosotros sabemos cuándo nos van a traicionar? No. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque la Biblia nos habla y nos enseña, amados hermanos, antes de comenzar, quiero ir a 1 Corintios 12:10, estamos hablando de los dones espirituales. ¿Cuál es el don principal, hermanos, para ustedes que están allí, para mí que estoy aquí? Uribalay aranda la bayanda la basay. Uribay alabandere beshey orondurubusandi. El don de discernimiento. El don de discernimiento. 1 Corintios 12:10 dice así, estamos hablando de los dones espirituales. A otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritu. Y luego a otros diversos géneros de lenguas, ¿verdad? Y una cantidad de cosas más. Que hoy la iglesia, cada uno de nosotros, debemos de ayunar, debemos de orar, debemos de gemir, debemos de clamar a Dios para nosotros saber quiénes son los que están delante nuestro. El don de discernimiento. Jesús en ningún momento se preocupó sabiendo lo que era Judas. ¿Por qué? Porque estaba escrito para que se cumplieran las palabras de las profecías. Y vamos a ir, hermanos amados, allí a Marcos 3:13. Y vamos a ver algo fundamental allí, que nuestro Señor Jesucristo es el que elige a sus discípulos. Amén. Elección de los 12 apóstoles. La palabra se la lee en nombre del Padre, el Hijo y con la comunión del Espíritu Santo de Dios. Después subió al monte y llamó así a los 12 que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Amados hermanos, nada de lo que hizo nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, nada lo hizo sin interceder al Padre. Cuando Él fue a llamar a sus discípulos, Él subió al monte a orar, a clamar
pasó toda la noche orando para luego elegir los discípulos. Dios se lo mostró a cada uno de ellos para que formaran ese núcleo, ¿verdad? Para luego desparramarse sobre la tierra, hermanos, y estar fundamentada la iglesia en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Aquellos apóstoles que caminaron con Jesús, y como abortivo y como último, Pablo, hermano, que fue arrebatado al tercer cielo, y allí Dios, o sea, nuestro Señor Jesús, les explicó todo lo que tenía que hacer, y era ser el apóstol de los gentiles, de los gentiles. Amados hermanos, Judas era el único apóstol que no era Galileo. El que lo sustituye, Pablo, su prédica era hacia los gentiles. Hermano, ¿qué es lo que vemos acá? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Escuchen bien, a los que él quiso. ¿Sí? Padre e hijo, los dos son uno. Lo que Dios quiso, llamó. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Enviarlos a cuánta aldea, a cuánta ciudad, a predicar la palabra. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Eligió a 11 hermanos que no eran traidores. Eligió a 11 que iban a quedar luego para juzgar las tribus de Israel. Pero eligió a uno para que fuera el traidor. Si yo lo llevo al momento actual, nosotros somos llamados y escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, amados hermanos, con un llamamiento de predicar la palabra, de hablar la palabra, ¿verdad? Y, hermanos queridos, ¿cuántas veces encontramos en el diario vivir, en los años que tenemos dentro del camino de Dios, la arrogancia, todo eso que uno ve, amados hermanos, y corremos peligro, ¿verdad? Este Judas era un hombre muy astuto. Judas era un hombre que maquinaba en su corazón lo que iba a hacer. No era cualquier hombre, pero Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Amados hermanos, miren lo que dice acá en el 3:7 de San Marcos. La multitud a la orilla del mar, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, a Jesús, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Fíjense en que los demonios reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. En varias partes de la Biblia
Jesús les manda a callar la boca, porque en otras partes de la Biblia dice, ha venido antes de tiempo a atormentarnos, el diablo les había mentido en el tiempo, ¿verdad? Y los discípulos caminaban con él, y ellos veían cómo los demonios se sujetaban, cómo eran libres aquellas personas de demonios, cómo eran sanados, libertados, amados hermanos, y Judas, con los 11 apóstoles, veían y escuchaban lo que decían aún los mismos demonios, ¿quién era Jesús? Ahora, hermano, cuánta maldad en el corazón de Judas, cuánta maldad que viendo que era el Mesías lo termina traicionando. Hay una canción, me acuerdo cantaba nuestro hermano José, que decía, Judas, no tiene precio tu traición. No tiene precio tu traición. Es tremendo. No tiene precio tu traición. Hermano. Ciego que no conoces el amor y la verdad. Amén. Pero hoy no lo vamos a estar cantando. Quiere decir, hermanos queridos, que Judas fue llamado para echar fuera demonios, para sanar enfermos, hermanos, y para ser el tesorero de nuestro amado Jesús. El tesorero, el que llevaba la bolsa, el tesorero. Hermano, cuánta falsedad en el corazón de Judas para ponerlo en un lugar tan importante, Jesús, como el tesorero de la iglesia. Amados hermanos, cuánta falsedad para engañar a los otros 11 discípulos, más los que se iban formando y los que se agregaban de Juan el Bautista. Cuánta falsedad que hasta llegar el momento de la muerte de Jesús, de que fue vendido Jesús, se preguntaban un otro quién era, por la falsedad, la hipocresía, la manera de actuar Judas entre los hermanos. Sin embargo, tenía la autoridad de Dios para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Esto es un misterio. Esto es un misterio. Cómo Dios le dejaba y no lo echó, porque Jesús te ha dicho, no, para afuera, no te quiero en este grupo. No lo hubiera elegido. Ahora hoy hay muchos que están elegidos como Judas. Que están elegidos como Judas. Y después otro día vamos a ir a ese versículo porque esto va a ser para días, donde el mismo Judas, no Judas Iscariote, sino el otro Judas, que habla allí en la Biblia, hermano, habla que fueron ya predestinados para esto. Hermanos, ¿cuánto discernimiento tenemos que tener? ¿Cuánto discernimiento tenemos que tener? ¿Verdad? Un hombre echa fuera demonio, sana enfermo, habla en lengua, pero sin embargo, su corazón lo tiene poseído por el amor al dinero, el amor a la avaricia, y se hace un hipócrita presentándose delante de los que lo rodean. Que Dios nos ayude, hermano, a poder tener discernimiento de todo esto que estamos hablando hoy, hermanos queridos. Mateo 10, amados hermanos, 10 del 1 al 4, vamos a ver si lo mismo, pero quiero que ustedes vean que tanto en Marcos como en Mateo, y también está en Lucas, hermano, que es muy importante el llamamiento y la autoridad que le da a sus discípulos. La sierva va a estar leyendo. Elección de los 12. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo,
Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Miren qué tremendo, amados hermanos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Llamó a los 12 discípulos. Entre los 12 estaba Judas Iscariote. Jesús lo llamó y sabía que iba a ser el traidor. Jesús lo llamó y sabía que él lo iba a entregar para ir a la muerte. Sin embargo, Jesús conocía su corazón, conocía sus pensamientos, pero tenía autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, los nombres ya está de vuelta. Y el último, en el 4, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Los planes de Dios jamás son como los de los hombres. Los misterios de Dios, muchos misterios, jamás los vamos a conocer. Pero todo esto que está escrito es para que nosotros, ¿sí?, reconozcamos nuestra condición delante de Dios, que no somos nada, que no puede haber avaricia en nuestro corazón, no puede haber nada, amados hermanos, porque tal vez tú tengas autoridad sobre los demonios, pero si hay avaricia en tu corazón, si hay malos deseos en tu corazón, puedes quedarte en el camino, pensando que estás haciendo las cosas bien porque hablas en lenguas angelicales, pensando que Dios está contigo porque echas fuera demonios. Pero sin embargo, en el día de la salvación, yo no te conozco, hacedor de maldad, porque no has hecho la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? El que me ama guarda mi palabra, y yo vendré a él y haré morada con él y él conmigo. Primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Lo que no te gusta que te hagan, tú no lo debes hacer. Lo que no te gusta que te hagan a ti, tú no lo debes hacer. Tú tienes que amar al prójimo. Tú tienes que amar a tus hermanos. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender cómo nosotros debemos tener discernimiento espiritual y ser mansos y humildes, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Y rogar a Dios que Cristo se forme en nosotros y en nuestros pensamientos. Pablo rogaba y dice, tengo que volver a tener dolores de parto hasta que Cristo se forme en los corintios. Tenían todos los dones, pero Cristo no estaba formado en ellos. Que Dios, hermano, nos ayude a entender esto. Y vamos a ir a Juan 6:70-71. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Amén. Amados hermanos, cuando escudriño la Escritura se me llena el corazón de gozo. Y quiero transmitirle ese gozo a ustedes para que escudriñen las Escrituras. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros? Vuelve a repetir que Él los escogió, que Él los eligió, que estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser los hijos de Dios. ¿No he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Mira, y uno de vosotros es diablo. Y ellos decían, seré yo, será aquel, será el otro, será aquel. ¿Cuál es? ¿Cómo estaba escondido bajo ese manto de hipocresía que nadie sabía quién era el que iba a vender a Jesús y que era un hijo del diablo? Solamente Jesús lo sabía. Mira lo que dice. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón,
porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, hermano, ¿te parece que Dios no tiene el control del universo? ¿Te parece que Dios no tiene el control de las estrellas, los mares, el sol, la luna, de todo lo que Él creó? Él tiene el control de todo. De todo. Y Él te dice a través de la Escritura que vendrán falsos profetas, falsos apóstoles, ¿verdad? Engañando aún a nuestros escogidos. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran nuestros. Quiere decir, amada hermana y amado hermano, que debemos clamar a Dios por discernimiento, porque Dios, al igual que a Judas, ha permitido que se levanten falsos, engañadores, escucharán doctrina de demonios, hermano, vestidos de ángel de luz, engañando aún a mis escogidos. Está escrito desde antes de la fundación del mundo en el libro de memoria, que esto iba a suceder. Dios sabe quiénes son los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, que están levantados para engañar aún a los escogidos. ¡Qué cosa más rara! Esto es un misterio. Sin embargo, no es misterio. Es para que tú estés en la comunión íntima con Él y que tú lo ames verdaderamente, y Él te va a dar el don de discernimiento para no ser engañado. Si Dios quiere, hace así y saca cada uno eso de los púlpitos. Pero Él los deja porque nuestro corazón debe vivir la palabra de Dios. Debemos estar en comunión íntima con Dios para que nuestra alma sea transformada y sea cambiada por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios y por esa sangre maravillosa derramada en la cruz de Calvario que aún clama desde la tierra, como hablamos estos días atrás. Hermano, Dios está parado en el presente, pasado y futuro al mismo tiempo. Dios tiene el control de todas las cosas. Te advierte y te dice, vendrán engañadores en mi nombre, pero no le creáis. Ahora, para no creerle, ¿qué debemos tener nosotros? Una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Tener discernimiento espiritual para no ser engañados por falsos músicos, artistas. Hermanos queridos, hoy es momento de que debemos acudir a estar como María, que vamos a llegar también a ese contraste tan grande de María con Judas Iscariote. Cuando le lava los pies con ese perfume, ya mañana pasado vamos a estar llegando a ese versículo. Amados hermanos, más que nunca la iglesia debe de orar. Más que nunca la iglesia se debe meter en vigilias, en ayunos congregacionales, pidiéndole a Dios que nos dé discernimiento para no ser engañados. Tenemos la metafísica dentro del Evangelio, tenemos la psicología dentro del Evangelio, el positivismo, el humanismo, y todo eso te lo hacen pasar por fe, y miles y miles y miles de creyentes están dejando la fe de Cristo para vivir con palabras positivas que no vienen de parte de Dios. Tú tienes que confesar los versículos bíblicos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la espada de Dios para tu vida. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Confesando a Cristo, la palabra, el verbo hecho carne.
El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Esas son las palabras que tú tienes que hablar de tu corazón, que salga por tu boca. Hoy te hacen decir, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano. Yo voy a comprar ese auto Rolls Royce, yo voy a comprar ese auto Rolls Royce, yo voy a comprar un helicóptero, yo voy a comprar un helicóptero. Y como el hijo de un cantor dice, el mismo cantor muy famoso, dice, ya mi hijo se la cree, ya mi hijo se la cree. Positivismo, humanismo, nueva era. Dice que volcando toda nuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Hoy es uno de los tiempos más peligrosos que corre la Iglesia de Jesucristo por falta de amor al Padre. Porque no se escudriñan las Escrituras. Se escucha a cualquiera y como no se escudriña, aplaudimos. Hermano, estos días de estudio sobre Judas nos va a abrir los ojos mucho para poder entender que un pueblo sin discernimiento, como dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y el conocimiento te lo da el Espíritu Santo. Los talentos, los dones, te los da para que tú tengas discernimiento. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, a lo que dice acá. Y nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Cuántos misterios, verdad? Enrola la palabra de Dios. Y cómo nosotros debemos vivir una vida santa y piadosa, pidiéndole a Dios piedad y misericordia. Por eso hay un siervo de Dios argentino que yo he tomado, en los años que lo conozco, he tomado parte de sus oraciones, hermano. Y él dice, piedad, oh Dios, piedad, piedad y misericordia. No se presenta como el evangelista fulano de tal. Piedad, oh Dios, piedad y misericordia. Carlito Anacondia. ¿Cómo se presenta el Padre? Reconociendo que es polvo, que es tierra, que nada es si Cristo no está en él. Que Dios nos ayude, hermano querido, a entender esto. Estábamos en Juan, vamos a ir a Juan 17:12. Mira qué tremendo esta oración de Jesús, maravillosa oración. Hermano, lo que dice allí. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Amén. Mira, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Lo que nos enseña la palabra acá, amados hermanos, lo que nos dice la palabra acá. Y estábamos 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Fíjate, amados hermanos, en esta oración, que en otro pasaje bíblico dice que le caían como grandes gotas de sudor de sangre, hermano, en esa oración última, en agonía, antes de ir a la cruz, ¿sí? Jesús hace esta oración. Y mira lo que dice. Cuando estaba con ellos en el mundo, Él, a partir de esa oración, ya no estaba más en el mundo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Él se había entregado totalmente. ¿Sí? Pongo mi vida para volverla a tomar. El buen pastor da su vida por las ovejas.
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Pero él todavía estaba en el mundo. Le faltaban unos días para llegar a la Pascua y que sea muerto. Pero mira lo que dice, cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese. Y vamos a ir, hermanos, al Salmo, a ver qué nos dice el Salmo. Esto lo vamos a dejar para otro día, el Salmo, pero quiero ver lo que dice el Salmo acá, amados hermanos. Salmo 49. Salmo 41:9. A ver qué nos dice la Escritura. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y le daré el pago. Y les daré el pago. Está hablando de Judas, hermano. Está hablando en el Salmo 41:9, para los que apuntan, está hablando de Judas Iscariote. Aún el hombre de mi paz, que caminaba con él, en quien Dios le había dado autoridad, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Esto lo está hablando en el Salmo, ¿verdad? Pero Jesús no confiaba, sabía lo que había en él, pero se tenía que cumplir las Escrituras. Alzó contra mí mi calcañar, mas tú, Jehová, ten misericordia a mí y hazme levantar y le daré el pago. Y esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Amados hermanos, que Dios nos ayude a poder entender y comprender cómo ya, y vamos a ir, el remate final, no se lo pierdan, porque vamos a rematar en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo que dice, luego vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Para que vean dónde terminó Judas y dónde terminó toda su familia, amados hermanos. Y que jamás Judas fue sacado del infierno por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir palabra por palabra, versículo por versículo, no me importa los días que me lleve, pero quiero que quede bien claro para cuando escuches esas clases de prédica, tú te has aferrado a la palabra y digo, no, esto es mentira, esto no es así. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a ir a Juan 12, del 1 al 7, Jesús. Y ahí vamos a ver a Judas siendo un ladrón. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habría de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Acá que vemos, amados hermanos, vemos a la familia de Lázaro.
a la familia de Lázaro. Lázaro había muerto y tanto Marta como María habían visto la gloria de Dios en su hermano, cómo Dios lo había levantado de los muertos, que hacía 4 días y dice que gedía ya su cuerpo. Sin embargo, Jesús, delante de todos los discípulos, delante de Judas Iscariote, manda a sacar la piedra, pega el grito, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, que gedía, resucitó. Ahora, hermano, aparece aquí 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de morir Jesús y resucitar, ¿verdad? Porque Él era la Pascua, era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Dice, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Amados hermanos, lo que hace María es algo maravilloso, es algo glorioso. Ella percibe, tiene discernimiento en su corazón, que el maestro iba a ser muerto, que le quedaba pocos días. Mientras que Marta servía la comida, ella hizo lo que le agradaba al Señor antes de la muerte. Sí, y allí, preparándolo para sepultura, le ponían mirra, incienso, ponían perfumes aromáticos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Cuánto amor por el Señor, cuánta misericordia por nuestro Dios. Y delante de ella un hipócrita, delante de ella uno que amaba el dinero, amaba lo que ella estaba gastando allí, quería ese dinero para él, para meter la mano en la bolsa y robar, mientras que del otro lado estaba una mujer que daba su vida por el maestro, como hoy tenés que dar tu vida por el maestro, ser una ofrenda de olor fragante, que tu casa se llene del perfume de tu vida. Amados hermanos, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Amados hermanos, era para él meter la mano. Él era, hermanos queridos, el que gobernaba la plata. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Se vistió de ángel de luz, se vistió de bondadoso, con un corazón perverso, pero Jesús lo sabía. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. A los pobres de espíritu, María reconocía que sin Jesús no era nadie. Como tú y yo tenemos que reconocer que sin Jesús no somos nada. No somos nada. Hermano, que Dios nos ayude a tener un corazón limpio y puro, amados hermanos, y no tener un corazón como Judas. Que Dios
nos dé la capacidad, la sabiduría, hermano. Juan, leímos Juan 12. Vamos para terminar, ya la hora se me llegó, pero no importa. Vamos a Juan 13, hermanos. 13:29, hay que dice 13:29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amado, después vamos a ir a todo este estudio, pero acá lo que quiero mostrarle, que también otro pasaje bíblico habla que él era el tesorero el que tenía la bolsa de dinero, amados hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender todo esto. Y quiero leer algo para ya mañana seguir con el tema de Judas. No hay duda que Judas era un hipócrita consumado, un maestro del disimulo, capaz de poner buena cara cuando fuera necesario. Judas había aprendido a moldear su lenguaje para parecer piadoso. Usaba palabras persuasivas para ocultar lo que realmente era. En su corazón estaba la codicia, el amor al dinero. Esas eran las verdaderas pasiones que dominaban su alma. Y yo te pregunto a ti, ¿cuáles son las pasiones que gobiernan tu alma? Debemos estar sepultados con Cristo, hermano. No tenía escrúpulos. No dudó en robar al Señor y venderlo. No dudó. Tenía todo en las manos. Era templo del Espíritu Santo. Hermanos queridos, echaba fuera demonios, sanaba enfermos. Dios le dio un cargo de tesorero. No tenía escrúpulos, como hoy vemos muchos que no tienen escrúpulos, engañando a miles y miles y miles de hermanos. No dudó en robar al Señor y venderlo. Me gustaría que fueras a 1 Timoteo, Mari, 6:10. Así dejo terminado esta parte. 1 Timoteo 6:10. ¿Qué nos está diciendo Pablo a Timoteo? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. El amor al dinero. Pablo enseñándole a Timoteo. No tenía escrúpulos, no dudó en robar al Señor y venderlo. ¿Cuánto le roban al Señor de la bolsa? ¿Cuánto le roban al Señor lo que le pertenece al Señor para poner plata en los bancos, para poner plata en yates, para poner plata en aviones, autos últimos modelos? Mansiones, que hay alguno que tiene hasta 5 y 6 mansiones con canillas de oro. Amor al dinero. Judas tenía la tesorería, la bolsa, y guardaba el dinero de las ofrendas. Lucas 8, y ya termino. Lucas 8, del 1 al 3. Dice así: mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. De sus bienes. ¿A dónde iban esos bienes? A la bolsa, al tesorero. Que Dios nos ayude. Mañana seguiremos con este estudio, no sé, como ustedes quieran llamarle.
pero que Dios quiere abrirte los ojos a ti, amada hermana, a ti, amado hermano. Arregla tu vida con Dios. Vive una vida santa, vive una vida piadosamente, vive una vida pidiendo misericordia a Dios. Y vamos a estar cantando cortito, Mari, porque ya es la hora. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer. Mi amigo es Jesús. Fuerte como el viento, su gloria más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret, abre los ojos del entendimiento de nuestras vidas y de todos aquellos que estén escuchando esta palabra. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Padre, y danos discernimiento para saber discernir entre lo santo y lo profano, entre la verdad y la mentira, entre el engaño y la falsedad. Danos el discernimiento, Señor, para que nadie nos engañe, ni hombre ni espíritu. Clamamos a ti, oh Dios, por ese don, para no ser engañado en estos últimos días que nos queda sobre la tierra. Padre, entregamos nuestro corazón a ti, limpia nuestro corazón, purifica nuestro corazón de toda avaricia, de todo amor al dinero, de todo aquello, Dios, que mañana va a ser de piedra de trompiezo para nuestras vidas y nos quedaremos para la tribulación y la gran tribulación. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa y piadosa, conforme con lo que tenemos ahora. Señor, como decía Pablo, he sido preparado para tener riqueza y para tener pobreza, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdanos a ser esos hijos que tú deseas. Arregla nuestras vidas, Padre, por favor. Arregla nuestras vidas. Pon tu mano, Dios, sobre nuestros corazones. Y pon, Señor amado, los pensamientos de Cristo. Y fórmate, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Los esperamos, amados hermanos, a las 16 horas con este estudio que nos traerá la hermana y pastora Madalena. Amén.